Y vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 9 en adelante. Algunas Biblias traen un título que dice Viviendo según el Espíritu. Recuerde que hay dos características muy importantes respecto al Espíritu. Una de ellas es que el que está en Cristo tiene el Espíritu de Cristo en su interior. Es decir, estamos en el Espíritu de Dios mora en nosotros. Recuerde, el hombre es un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el hombre pecó, el Espíritu de Dios, que estaba unido con el Espíritu del hombre, el Espíritu de Dios se separó. Y entonces el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. De tal manera que todos los hijos de Adán y de Eva, su mujer, hasta nuestros días y hasta los días en que digamos que el Señor Jesucristo venga, por decirlo así, por poner un parámetro, a todos los nacidos van a nacer destituidos de la gloria de Dios, es decir, separados de Dios. Cuando Dios dijo al hombre, si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás, lo que le dijo es, habrá separación, porque sabemos que físicamente no murió, pero quedó separado del Espíritu de Dios. Así es que todo hombre nació de mujer, todos nacemos separados de la gloria de Dios, pero todos aquellos que venimos a Jesús, que creemos en Jesús, que recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas, de nuestro ser, porque entendimos que éramos pecadores y que si el hombre no es salvado por alguien, va a ser destinado a ir al infierno y a la separación y a la muerte eterna. El ser humano es un ser espiritual. Así es que nosotros fuimos atrapados por la predicación del Evangelio, que de hecho estamos viendo las verdades del Evangelio en Romanos, que es la obra maestra del apóstol Pablo, que fue llamado a predicar el Evangelio de la gracia y de la justicia de nuestro Dios a los gentiles, es decir, a nosotros. Así es que tú y yo escuchamos la palabra del Evangelio y entendimos que éramos pecadores y que estábamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado era muerte, pero que había un regalo gratuito, el hecho de simplemente creer en Jesús y recibir lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta. Y el mismo apóstol Pablo le dice a un centurión romano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos capítulo 10 dice que si creyeres en tu corazón, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, es decir, que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue a la cruz, murió, fue sepultado y Dios le levantó entre los muertos. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe, el autor de la obra terminada, completa y perfecta. Dice, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que tú y yo hicimos esto, y todo aquel que hace esto, y esto está disponible para todos los hombres, en vida, en esta vida. Cristo vino en vida, murió en nuestra vida, en nuestro entorno, resucitó en nuestro entorno para que tú y yo creamos en vida en Él. Todo aquel que pasa es decir, todo aquel hombre que su espíritu y su alma dejan el cuerpo, si recibió a Jesús, tendrá vida eterna con Cristo. Pero si rechazó a Jesucristo y su obra terminada, tendrá una vida eterna en la muerte eterna, separado de Dios en el lago de fuego, como dice la Escritura. Bien, así es que tú y yo ahora tenemos un espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, porque es importante que estemos convencidos y seguros que cuando Cristo vino a nuestras vidas nos hizo nacer de nuevo, quitó nuestro espíritu que estaba separado de Dios, nuestra parte espiritual, la hizo morir en la cruz y creó una nueva parte espiritual en nosotros, un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, nos lo explica Efesios 4:24, y el Espíritu de Cristo vino y se hizo uno en nosotros, de tal manera que ahora somos nuevas criaturas en nuestro espíritu. Tenemos nuestra alma, que es la que tiene que ver con la voluntad, con las decisiones, con los sueños, con los deseos, con los sentidos de alguna manera, que es la que está conectada con el cuerpo,
es la que se relaciona con el cuerpo, pero el alma y el cuerpo tienen que ser transformados por el poder de Dios, pero esto no sucede si no permitimos que la palabra renueve nuestra manera de pensar en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que entonces nosotros, atesorando la palabra, seamos transformados. Nuestra alma y nuestro cuerpo, que tenemos ahorita, nuestra voluntad y nuestra carne, nunca serán perfectos en este mundo, pero llegará un día en el que el Señor Jesús vendrá por nosotros, seremos arrebatados, nuestro espíritu ya es perfecto, no peca, está sellado por el Espíritu Santo, pero Dios nos dará un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, perfecto, de tal manera que seremos un ser perfecto como Jesús es. Pero mientras eso sucede, Dios no terminó su obra, es decir, Dios en su diseño y en su estrategia no solo pensó en salvarnos, sino en que fuéramos victoriosos y exitosos en esta vida. Así es que la única manera de poder lograrlo es a través de que nuestras vidas sean transformadas por el poder de Dios cuando renovamos nuestros pensamientos con la palabra. Dice la escritura que según pensamos, según somos. Así es que por eso la palabra tiene que renovar nuestros pensamientos para que la palabra sea sembrada en nuestros corazones y que dé mucho fruto. Hay una bendición tan gloriosa y maravillosa que el hombre no puede entender. El evangelio, de hecho, son las buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas noticias para ser verdaderas. Para el hombre natural son locura. Para el hombre creyente que no conoce la palabra, que es digamos que es un neófito de la palabra, o por falta de entendimiento, por creer incorrectamente, no puede visualizar la gloria y la grandeza que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Pero todo el creyente que conoce, entiende y cree correctamente la palabra puede apropiarse a través de la fe de esta gran bendición del evangelio. Así es que, habiendo dicho todo esto, dice la escritura en el versículo 9: sin embargo, nosotros, dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Es decir, no hay una naturaleza pecaminosa ya en nosotros, en nuestro espíritu, sino que ahora estamos en el espíritu. El hombre natural está en la carne porque su espíritu está separado de Dios. Nosotros estamos en el espíritu. Así es que una cosa es estar en el espíritu y otra cosa es guiarnos o ser guiados por el Espíritu, andar por el Espíritu, que nuestra alma y nuestro cuerpo sean guiados por el Espíritu. Así es que espiritualmente estamos en el Espíritu, no en la carne. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Por qué? Porque solo el creyente nacido de nuevo tiene esta bendición. Y volvemos a reiterar, ¿para quién es? Para todo aquel que cree. Nosotros hemos creído y el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero está disponible para todo aquel que cree. Pero es muy importante entender que dice la Escritura en el versículo 9 al final, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, esa persona no es de Cristo. Así es que el hombre natural puede profesar ser religioso, puede profesar ser creyente, puede profesar ser cristiano, pero si no ha nacido de nuevo, no es de Cristo. Y no puede andar en el Espíritu sino en la carne. No puede ser guiado por el Espíritu sino ha sido llamado a vivir en la carne. Dice el versículo 10: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Nuestro espíritu está vivo porque Dios creó un nuevo espíritu en nosotros. Así es que por causa de la justicia de Jesús, de su obra terminada, completa y perfecta, y por causa de que creímos en Él, por la fe de Jesús, tu fe y mi fe es un regalo de Dios, la fe, pero la fe que tú has ejercitado por la palabra y que yo he ejercitado por la palabra nos ha sido contada por justicia, de tal manera que por causa de la justicia de Jesús, tu espíritu y mi espíritu están vivos. Pero si el espíritu de aquel, ahora habla del espíritu de Dios, si el espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti, si somos creyentes nacidos de nuevo, el Espíritu habita en nosotros. Entonces dice la Escritura, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, es decir, Dios el Padre. ¿Quién resucitó a Cristo de entre los muertos? Bueno, no lo podemos ver ahorita con detalle, pero la Biblia es muy clara. Fue resucitado por el Padre, fue resucitado por Él mismo y fue resucitado por el Espíritu.
Los tres operaron en esta resurrección. Es algo extraordinario. Seguramente lo estaremos viendo después. Pero dice, Dios mismo, el Dios Trino, que resucitó a Cristo de entre los muertos, dice, también dará vida a tu cuerpo mortal por medio de su espíritu que mora en ti.